Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos. Hoy vamos a hacer con Martín Polo y Juan José Vázquez nuestro House View local del mes de junio, repasando un poco las recomendaciones que hicimos el mes pasado, viendo la evolución de las variables económicas del último mes y proyectando un poco cuáles son las cosas que van a suceder en los próximos meses, antes de las PASO y potencialmente posterior a las PASO, en un periodo que puede llegar a ser intereleccionario entre las PASO y las elecciones de octubre, o mismo ya posterior al cambio de gobierno, en caso de que cambie. Bueno, ya cambió el nombre, así que probablemente cambia. Pero bueno, bienvenidos Martín y Jota, ¿cómo andan? ¿Bien? Hola, buenos días Nico, buenos días Juanjo, buenos días a todos. Bueno, acá estamos, un mes más, un poquito menos de incertidumbre parecería ser, y bueno, de acá a un paso de la paso, como titulamos este house. Bueno, buenos Bueno, días. bárbaro. ¿Querés arrancar vos? Perdóname, sorry, Jota, disculpa. Dale. No, 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 dale no, vos. quería saludarlos. Bueno, y sí, arranca Martín. Así después Bueno, hablamos del mercado. perfecto, bueno, así como Dale. hacemos siempre, siempre necesito tener una presentación para hablar con ustedes. Así que bueno, lo que vamos a ver un poco en estos breves minutos que tenemos es contarles lo que vino pasando. El último House View no fue hace tanto, así que tampoco quiero repetir, pero sí qué cosas fueron cambiando en el margen para ver si salimos de nuestro escenario base o si lo reafirmamos. En términos generales, en las últimas 3 semanas, desde la última vez que nos vimos, tuvimos noticias un poquito más alentadoras, es decir, finalmente entró la soja, eso le permitió al Banco Central respirar. La brecha cambiaria se mantuvo estable, como bien comentaba Nicolás, y al mismo tiempo tuvimos una recuperación de los activos locales, tanto bonos como acciones, y lo mismo los bonos en moneda local. Así que bueno, vamos a tratar de dilucidar cuánto hay de esto de transitorio, cuánto hay de esto que creemos permanente y cuáles van a ser los riesgos de cara a la próxima gran parada nuestra, que va a ser las PASO. Creo que a partir de ahí los escenarios empiezan a ser mucho más discutibles. Entonces, para arrancar un poco qué pasó en el frente externo, bueno, un poco lo que les veníamos mostrando, en el último House View yo venía un poquito más pesimista, básicamente porque teníamos que prácticamente quedaban 5 días para que finalice el dólar agro, sobre todo para el complejo sojero, ¿no? Que tenía hasta el 2 de junio para liquidar a un tipo de cambio diferencial de 300 pesos. Hasta ese momento no movía el amperímetro, venía muy pesada la liquidación, no se notaba ese salto como sí había ocurrido en los 2 programas anteriores. Y finalmente en la última semana de mayo los embucharon de dólares al Banco Central, fíjense, liquidaron casi en una jornada más de 1.000 millones de dólares, y con esto se cumplió la promesa de lograr una liquidación levemente superior a los 5.000 millones de dólares. Sin embargo, más allá de eso, el panorama general siguió siendo el mismo, ¿no? Es decir, aumentó la oferta, aumenta la liquidación del agro, entran más dólares, pero también al Banco Central se le escurren, fíjense, de los 5.040 que tuvimos por ese dólar diferencial, el Banco Central solamente compró el 30% de todo esto, muy por debajo a casi 3/4 partes que había comprado en el programa dólar soja 1 y dólar soja 2. Entonces, acá lo que marca un poco el mercado cambiario es que sin un tipo de cambio diferencial, sin el comodín de un dólar soja o un dólar un 30-40% por encima del que está del A3.500, bueno, al mercado cambiario se le hace muy pesado lograr un excedente. Fíjense, acá lo ven un poco más en perspectiva, ¿no? Fíjense cómo en septiembre del año pasado, cuando el dólar soja 1 tuvimos más de 8.100 millones de dólares de liquidación, y el Banco Central ahí compró 5.000, después tuvo que cruzar ese desierto hasta diciembre, en el cual tuvo que nuevamente el agro volvió a liquidar 3.600 millones, y el Banco Central en un mes calentito, como suele ser los diciembres, logró comprar 2.000 millones de dólares. Como ven ahora, en lo que iba del año, hasta marzo veníamos a pura tensión. Abril también, un Banco Central que apenas compraba, ya estaba funcionando el dólar soja, y sí, en mayo el Banco Central ahí sí pudo asomar un poquito la cabeza en lo que va del año, comprando casi 800 millones de dólares, pero bueno, eso se terminó, y ya en junio volvemos a esa dinámica en la cual
el Banco Central tiene que, no le alcanzan los dólares del agro para compensar la demanda, que más allá de eso la demanda también sigue bajando. No es que sin el agro solamente tenemos que ver lo que cae la oferta del agro, sino también la otra parte de la película es cuánto ajusta la demanda, que creo que eso es lo que vamos a profundizar un poquito más adelante. Y acá ustedes lo pueden ver un poco en perspectivas, como la línea rosa o fucsia, como le quieran llamar, ahí se derrumbó en las últimas 2 semanas, básicamente explicado porque se terminó ese comodín, el agro pasó a estar liquidando más o menos 30, 40 millones de dólares por día, esto es un 70% menos a lo que lo hacía en junio del año pasado, en tanto que, cuidado que acá la demanda del Banco Central la viene, acá el cepo o el control de cambios o la recesión misma o el no pago a los proveedores está haciendo efecto porque la demanda neta por otros componentes también aflojó y eso hace que el Banco Central venda todos los días, en los últimos 2 días no lo hizo, pero fue algo más accidental que permanente, y el Banco Central ahí viene vendiendo en torno a 20, 40 millones de dólares por día, ¿no? Lo hace en un contexto frágil, ¿no? Algo que no puede estar, no para tirar manteca al techo, ¿no? Fíjense, estamos en un nivel de reservas netas negativas, a nosotros nos está dando en torno a los 1.800 millones de dólares, y cuando vemos por qué caen las reservas netas en un contexto en el cual el Banco Central había comprado dólares, bueno, acá vemos los componentes, ¿no? Fíjense un poco la paradoja de este escenario, ¿no? Porque si bien el Banco Central hace un tipo de cambio diferencial para que el agro liquide más y con eso pueda comprar divisas y sostener las reservas, bueno, gran parte de eso se le va comprando bonos, digamos. Entonces es un partido que termina enseguida, es un gobierno que no logra recomponer el balance del Banco Central, más allá de lo que hace es contener. Acá está, creo que esta es la imagen del plan llegar. No importa, cueste lo que cueste, tenemos que lograr mantener cierta estabilidad de las variables financieras y después vemos qué pasa con el balance del Banco Central. Acá lo pueden ver, bueno, yo estoy calculando 1.200 millones de intervención en el mercado de bonos comprando, pero también tenemos la caída de los depósitos en dólares, bueno, los movimientos que tuvieron el oro, el yuan chino también, y otro gran componente que son los vencimientos que tienen con organismos internacionales y el resto de la deuda, mientras esperamos algunas novedades del fondo, ¿no? Entonces, ¿cómo leemos acá el mercado cambiario? Sobre todo, esto es importante para ver lo que sigue, ¿no? Y acá un poco le sacamos punto un poco al lápiz, a decir, ¿cómo hace el Banco Central en una situación muy frágil, ¿no? Porque tengan en cuenta que no necesito mostrarle que todo se va al demonio para decir que la situación está frágil. Acá es un partido de mes a mes en el cual tenemos que ir viendo qué pasa con la oferta y también ver del otro lado del mostrador qué pasa con la demanda. Como ustedes pueden ver acá, el gran protagonista de los primeros 5 meses del año, más allá del dólar agro y demás, fue la fuerte caída que tuvo la liquidación del agro. Casi perdimos 8.000 millones de dólares de liquidación del agro, parte de la sequía, parte de lo que se adelantó en los 2 programas anteriores, pero acá lo cierto es que el Banco Central se encontró con que le ingresaron 8.000 millones de dólares menos. Por otro lado, también tuvo el beneficio de, digamos, que la balanza comercial energética, esto es estimado a mayo, lamentablemente no tenemos el dato definitivo, pero más o menos se ahorró 1.000 millones de dólares en compra de energía. Esto básicamente tiene como protagonista principal la caída en el precio de la energía, del precio del gas natural también, y eso permitió que se ahorren unos dólares, y por otro lado, todas las cosas que acá tenemos, el resto de los componentes, ahora lo vamos a ver más detallado, se ahorró otros 5.000 millones de dólares. Entonces, eso es lo que le permitió al Banco Central que solamente pase de haber comprado casi 1.000 millones de dólares en los primeros 5 meses del año pasado a vender más de 2.000 millones de dólares. Es decir, perdió en total algo así como 3.000 millones de dólares. Ahora bien, vamos a explicar este resto, porque acá se juega el partido del segundo semestre. Y acá viene el cepo, acá viene el control de cambios, acá viene el no pago a proveedores, o aumento de la deuda financiera, y acá viene, bueno,
lo que digamos, todas estas, y también un menor nivel de actividad, que más allá de que se la viene piloteando bastante bien, el nivel de actividad va a impactar sobre estas variables. Y fíjense todo lo que es el saldo comercial sin agro y energía, cómo se achicó bastante, fíjense, de casi 8.000 a 4.000, ahí el Banco Central se ahorró otros 4.000 millones de dólares de esos 8.000 que había caído la liquidación del agro. Es decir, el agro me liquidó 8.000 menos, bueno, el resto de los sectores me demandó 4.000 menos. Por eso la relación es que solamente tengo que salir a buscar otros 4.000 para compensar. Bueno, después tenemos otras cuentas en las cuales esto es los pagos de intereses, la cuenta de viajes, eso está todo metido acá. Y fíjense que por ahí también se viene ahorrando algunos dólares, o sea, casi 1.000 millones, otros 1.000 millones, ¿no?, que se ahorra. Entonces, por eso es que el Banco Central no pierde tanto a pesar del derrumbe en la liquidación del agro. Entonces, a ver, no puedo pasar, ahí estamos. Entonces, con esto vamos a los primeros avances de nuestra proyección y de nuestro escenario base para lo que resta del año, si bien a principio de la charla les comentaba que nuestra próxima posta va a ser las PASO, pero bajo nuestro escenario actual, en el cual no vemos grandes sorpresas ni en las PASO ni en las elecciones generales, es decir, es un partido que se va a jugar con 3 fuerzas políticas, van a ser competitivas hasta octubre, y después, ya sea en octubre o en noviembre, ahí vamos a tener la situación un poco más clara como para que el mercado ahí sí juegue de lleno. Pero viéndolo con ese escenario, si quieren, no disruptivo, no un escenario en el cual el escenario político sea un catalizador de las reacciones del mercado, acá lo que vemos es que con control de cambios, con más deuda, con proveedores y con más recesión, es que el Banco Central va a tratar o va a administrar la caída de oferta que le queda del agro. Fíjense acá cómo lo vamos a ver. ¿Por qué les digo esto? Esta es nuestra proyección para lo que resta del año, ¿no? El segundo trimestre el agro me va a liquidar por trimestre más o menos 5.000 millones de dólares. Al mismo tiempo voy a tener el resto de las cuentas, la balanza energética prácticamente no me va a demandar tanto. Y después el resto del ajuste viene por acá, ¿no? Todo el resto de las cuentas que me van a demandar otros 5.000 millones de dólares por trimestre. Entonces, por eso es que nosotros vemos acá, ojo, recuerden el escenario, esto es como un escenario con fuerte recesión, una recesión de casi 4 puntos para lo que resta del año, ¿no? Entonces, el Banco Central más o menos en la segunda mitad del año, si se cumple esto, tendría un balance, unos flujos que no les jueguen tan en contra. Ahora bien, eso, ojo que no es gratis, ¿no? ¿Por qué? Porque acá lo que podemos ver es cómo queda el año. Y fíjense que cómo queda el año, en todo el año, cuando nos demos vuelta, vamos a decir, che, perdimos 8.000 millones de dólares en lo que va en 2023. ¿Por qué digo esto? El año pasado compró casi 6.000 y este año va a haber vendido casi 3.000, ¿no? Entonces, ¿cómo es que perdimos esos 8.000 millones de dólares? De nuevo, menor oferta del agro, 20.000 millones de dólares menos, ahí está simplemente en el gráfico de la izquierda, ustedes lo tienen repartido, ahí es lo que nos da el año, o sea, no es un escenario optimista para el agro, es decir, simplemente decimos que lo peor del agro ya se comió esa mitad, esa menor oferta, una mitad se la llevó este año, ahora nos queda a atravesar este invierno, ¿no? Pero también el hecho de que haya recesión y el hecho de que haya deuda con proveedores y más control de cambio hace que el resto de las cuentas también me juegue favorablemente. Fíjense, el saldo de energía se me va a achicar la mitad, el déficit del resto de los sectores, el déficit comercial del resto de los sectores me va a mejorar bastante, y lo mismo la cuenta de servicios, que el año pasado se llevó 13.000 millones de dólares, este año me va a llevar algo así como 9.000 millones de dólares. Ahora bien, tampoco creamos que esto es el mejor de los mundos, porque fíjense lo que les estoy mostrando acá. Para que se dé este escenario y que el saldo comercial no sea tan negativo, lo que estoy haciendo acá es, bueno, estoy aumentando la deuda con proveedores. El año pasado aumentamos 10.000 millones de dólares de deuda comercial. ¿Esto qué quiere decir? Que se pagaron, hubo importaciones que no se pagaron y acumuló una deuda de 10.000 millones. Este año que estamos estimando, otro aumento de 6.000 millones de dólares. Es decir, el próximo gobierno que se siente en la Casa Rosada le van a venir una cuenta que hay que pagarle a proveedores 16.000 millones de dólares, y ahí
ahí vamos a ver bueno, lo vamos a ver más adelante, pero obviamente es un pasivo externo que, digamos, que va a haber que tratar, ¿no? Entonces, además de tener, si bien los flujos son, en el mejor de los casos, son estables, bueno, acá tenemos el gran problema, que son los vencimientos de deuda, no solo con el fondo, sino también tenemos títulos públicos y también con otros organismos internacionales. Entonces, con el fondo nos vencen casi 10.000 millones de dólares hasta fin de año, así que vamos a ver cuánto, si es que el fondo al menos nos refinancia o si nos da un poco más, ¿no? Eso es, acá se juega la transición en este cuadro. También vamos a tener que pagar títulos públicos y después tenemos los demás organismos multilaterales, por lo tanto, con esto, ¿cuál es la forma de financiar esto? Saquemos el Fondo Monetario de acá, que supongamos que lo va a refinanciar, y bueno, todo esto va a ser con financiamiento a través del swap de China. Eso creo que es el tiempo que compró el gobierno tiene gusto a chino, ¿no? Entonces, ¿por qué es esto? Bueno, porque los swap, a medida que lo van activando, eso le va compensando. Obviamente las reservas netas van a ser cada vez más negativas. Obviamente el programa con el Fondo Monetario allá a lo lejos quedó. Tengan en cuenta que estamos en reservas negativas en menos 1.800, y de acuerdo al programa con el fondo tendríamos que tener más 7.000, o sea, es totalmente, si el fondo nos refinancia es porque la verdad hay un factor político ahí dando vuelta, porque la verdad que las metas no hemos cumplido ninguna de esas, y sobre todo la de las reservas internacionales, que es la capacidad de pago que va a tener el Banco Central para pagarle al propio Fondo Monetario. Así que ese es un gran signo de interrogación, por eso saco el foco de atención a lo que son los flujos del mercado cambiario, a el perfil de vencimiento de la deuda en dólares y la capacidad que pueda tener el gobierno a la hora de refinanciar esos vencimientos. Mientras tanto, ¿qué tenemos? Un mercado cambiario oficial en el cual el tipo de cambio nominal viene subiendo en torno al 7,5%. Acá obviamente tuvimos mucho ruido en las últimas jornadas de mayo, en la primera semana de junio, pero cuando uno hace la película general, uno ve que el tipo de cambio está subiendo ahora, ayer incluso lo bajó, si quieren, en lo que va de junio lo está subiendo al 7,1 mensual, ¿no? Acá esto lo ven, cuando ustedes lo ven que sube más al 7,5 en mayo fue porque comparamos contra el fin de abril. Obviamente cuando tenemos diferentes cantidades de días en un mes, obviamente la diferencia puede subir. Entonces siempre lo bueno es compararlo en promedio, y el promedio es lo que da el 7,1, y probablemente parecería ser que el gobierno va encontrando en el tipo de cambio nominal un ancla para llegar a las PASO, ¿no? Entonces, por otro lado, digamos, salimos de la fragilidad del dólar y vamos al problema más importante a mi gusto, que es, bueno, el problema, están en los dólares, pero también tenemos problemas del otro lado del mostrador, que son los pesos. Y ahí en el problema de los pesos tenemos dos componentes. Por un lado, el balance, el resultado fiscal, que ya lo hemos visto del house pasado, que viene siendo muy, muy negativo, esto, caída de recaudación por caída de retenciones y demás. Y bueno, y nos falta atravesar un año muy demandante en cuanto a necesidades financieras del Tesoro, y un Tesoro que, más allá de que en las cuentas muestre que el sector público de manera directa le está demandando menos al Banco Central, vemos ahí algunas, no quiero llamarle trampitas, pero sí algunos vicios estadísticos que hace que en definitiva el número que tenemos que ver es esta línea Bordeaux, esta columna Bordeaux, que es todas esas intervenciones que hace a través del ANSES y del Banco Central, termina siendo una emisión, un financiamiento indirecto que no hace otra cosa más que tirar pesos a la calle, que la única alternativa que tiene el Banco Central es luego esterilizarlos. Entonces llegamos a un nivel en el cual el Banco Central se va quedando con cada vez menos reservas, al mismo tiempo está teniendo cada vez más pasivos por esta emisión de pesos que hace para financiar el Tesoro, en un contexto que también va a tener estos vencimientos, estas paredes de financiamiento. Últimamente están viniendo bien las licitaciones. Afortunadamente, el sector privado va convalidando lo que le va demandando, va convalidando entre comillas, ¿no? Pero como que el gobierno le va ofreciendo al mercado
lo que el mercado pide, y el mercado pide cobertura y el gobierno le da cobertura, y por eso es que todavía no tuvimos ningún escenario de un mayo del 2022 en el cual tuvimos esa caída en la demanda de títulos en pesos. Así que por ahora seguimos, el gobierno se confía, apuesta a que prefiere tener más inflación a que tener un desequilibrio en el mercado de bonos que acelere todos los procesos y que se lleve puesto a un ministro como lo hizo con Guzmán, ¿no? Entonces, mientras tanto tenemos que acelera el tipo de cambio, o por lo menos subió el tipo de cambio a esa velocidad. La brecha cambiaria está alta pero estable. Ahora después lo vamos a hablar con Juanjo si está barata o no. Cuando lo vemos por fundamentals, y le pongo varias comillas a este indicador que ya lo hemos explicado varias veces, pero parecería ser que dado la cantidad de pasivos que tiene el Banco Central contra los activos que son las reservas internacionales, ese tipo de cambio de cobertura, que es cualitativamente un buen indicador, nos dice que el tipo de cambio contado con liquidación hoy, dado si le sacamos las intervenciones que hace el gobierno, probablemente debería salir a buscar un valor más alto. Le dejo, no quiero spoilear las conclusiones, pero un poco el barato ese parecería ser el título de esta filmina. Por otro lado, y ya voy entrando en el dato reciente, no me quiero extender mucho más, es qué pasó con la inflación, un dato calentito ayer y un dato en el cual en el house pasado yo había puesto mucha atención, estaba bastante preocupado, sobre todo porque cuando nos encontramos hace 3 semanas teníamos un pronóstico en el cual las estimaciones de las consultoras que iban midiendo semanalmente apuntaban a una inflación superando largamente el 9% en mayo. Entonces, ayer tuvimos nuevamente estoy hablando con muchas comillas, ¿no? Pero un buen dato, una buena noticia, que es que la inflación no superó el 9% y no llegó a los 2 dígitos. Obviamente hubiese sido, bueno, es todo un terreno resbaladizo, ¿no? Manejar con eso es como que estamos en la curva, estamos doblando a 200, ¿no? Y sin apretar el freno. Entonces, cualquier movimiento nos puede sacar de esa ruta. La buena noticia, por eso digo entre varias cosas, fue que dio 7,8, estuvo por debajo de lo esperado. Cuando vemos los componentes ahí, hay un componente transitorio que es en esta baja de la inflación, que es lo que pasó con algunos precios de los alimentos. Seguramente acá tenemos el ruido de que el salto de la brecha que tuvimos a fines de abril, algunos lo tomaron, el INDEC lo tomó más en abril y las consultoras lo registraron más en mayo, pero la dinámica de la inflacionaria es que estamos en un piso del 8, ¿no? Entonces, incluso tenemos ahí algunos precios de alimentos que le jugaron a favor, que sigue transitándose en este contexto de sequía, sobre todo lo que tiene que ver con carnes, ¿no? Eso es un tema para seguir, porque recuerden que la carne se sigue abaratando y en algún momento va a tener que converger al índice de precios al consumidor. Para que se den una idea, el IPC sube al 110% interanual, la carne subió solamente un 60% interanual. Obviamente es un componente que me va a poner un piso de inflación muy alto. La ventaja que tuvimos en mayo fue que el aumento fue de apenas el 1%. Así que cuidado con eso. Lo pueden seguir cada vez que van a la carnicería, se aumenta el precio del asado más allá de los 2.000 pesos, ya más o menos pueden ver este termómetro a ver si superamos ese 8% o no. La buena noticia parecería ser que de no tener grandes cambios, al menos nos va a quedar un dato más de inflación antes de las PASO. Probablemente lo que están midiendo algunas consultoras amigas muestran cierta desaceleración en el margen en las primeras semanas de junio, vino más tranquila, así que podemos estar un poco tranquilos en este escenario del 8%. La otra de las noticias que pasó ayer, que a diferencia de los meses anteriores, es que el PIFIE, digamos, del mercado no fue tanto. Incluso, bueno, yo acá lo comparo contra lo que estimaba el mercado, no en la última semana, que estimaba un 9%, sino con lo que estimaba un mes atrás, básicamente porque este 8% que se estima para junio es lo que estiman ahora, y lo vamos a ver recién dentro de un mes y medio, ¿no? Entonces, es como no hacernos trampa en el solitario. El mercado hace un mes, cuando tenía que empezar a tomar decisiones sobre la inflación de mayo, tenía una inflación preveía una inflación del 7,5%, ¿no? Entonces acá lo que pasó es que dio por encima no tanta diferencia como había pasado en los meses anteriores y que nos había hecho tanto ruido y tantas preocupaciones que las seguimos teniendo, obviamente. Y como ven acá, también el REM, a medida que
va corrigiendo su PIFIE, también lo que hace es ajustar su expectativa de inflación para los próximos meses. Fíjense, para los próximos 12 meses se estima una inflación del 168%, el 2023 se estima que va a terminar con una inflación del 147%, es decir, tengan en cuenta que subimos 50 puntos de inflación en apenas 5 meses, en tanto que para el 2024 el mercado ve un escenario mucho más movidito, ¿no? Con nuevamente una inflación que supere largamente el 100%. Cuando vamos al escenario base, que no es el nuestro, pero sí es como para trazar una línea de qué es lo que está viendo el mercado, como ustedes pueden ver acá, el mercado lo que está viendo es que vamos a tener cierta estabilidad nominal hasta noviembre, en el cual la inflación y el tipo de cambio se van a mover a la par, en torno al 8%. En diciembre va a venir un ajuste del tipo de cambio que va a durar hasta durante todo el primer trimestre del año que viene. Ahí vamos a ver acumulado una suba importante del tipo de cambio, que la inflación, esto es, si quieren, lo discutible, recién no va a ser todo ese catch-up, el pass-through va a ser menor, es decir, toda esa devaluación de diciembre no se va a trasladar rápidamente a los precios, por eso el REM está estimando que el año que viene vamos a tener una mejora del tipo de cambio real en torno al 10%. ¿Qué quiere decir una mejora del tipo de cambio real? En el que la devaluación le va a ganar a los precios. Si nos paramos a hoy, vamos a ver que a diciembre del año que viene el tipo de cambio va a haber subido casi un 300%, mientras que la inflación va a haber subido un 270%. Ahí está la diferencia. Les marco esto cuando después seguramente con Juanjo veamos la diferencia entre el premio que paga un bono dólar ajustable por tipo de cambio, que es devaluación menos algo, contra un instrumento que paga inflación más algo. Ahora vamos a ver qué caro o barato nos parecen a nosotros estos instrumentos. Nosotros tenemos un escenario un poquito más cualitativamente similar, pero con otros números. Somos menos optimistas en cuanto a que vamos a tener esa ganancia de tipo de cambio real tan importante. Si quieren, para nosotros la carrera posterior a la devaluación va a ser mucho más pareja de lo que marca el consenso. Y finalmente, ya para dar paso a las preguntas y al debate, y sobre todo los comentarios de Juanjo, es, bueno, ¿qué está pasando en esta carrera nominal que estamos viendo todos los días? Bueno, un poco este es el mes, durante este mes, va a ser el mes en el cual las tasas y la inflación estén muy cerquita. Esperemos que el Banco Central no se le suba la espuma a la cabeza e intente bajar las tasas de interés ante este dato de inflación, básicamente porque todavía las tasas de interés están prácticamente en línea con el dato de inflación. Fíjense, la tasa del ELIC está al 8%, es un poco lo que nos está dando el CER y sobre todo para los próximos meses. No sería prudente que el Banco Central vuelva a hacer que las tasas sigan perdiendo contra la inflación. Lo que parece estar, esto muy en el margen, lo que parece estar perdiendo ímpetu, más allá de todas las fragilidades que les mostré en el mercado cambiario, es el tipo de cambio. Acá lo ven diariamente cómo lo viene aflojando. Eso hace que esté más cerca del 7% que del 8% de la inflación. Por eso acá vamos esta es la carrera nominal un poco que queríamos marcar. Es difícil ganarle al CER, por eso nuestras recomendaciones siempre estuvieron ahí, y es difícil ahora empezar a encontrar instrumentos en los cuales ya el gobierno ya no está emitiendo muchas leyes como para aprovechar esa tasa fija. Vamos a ver si en la próxima licitación las ofrece, en la de ayer no lo hizo. Así que bueno, todos los caminos conducen a el mayor, digamos, seguimos recomendando todos los instrumentos ajustables por inflación, sobre todo para transitar esta transición hacia un nuevo gobierno. Después, simplemente acá para ver la mejoría, una leve mejora, si bien la semana que viene vamos a tener el House Global y vamos a explayarnos un poquito más, tuvimos en el último mes una leve mejora de las condiciones externas, mejoraron levemente los precios de las materias primas, nos íbamos a la B, bueno, ahora mejoramos un poquito, el tipo de cambio real se estabilizó, mejoró un poquito, y acá tiene nombre y apellido esto es la apreciación que está teniendo el real contra el dólar americano. Eso a nosotros nos favorece, y por eso es que en el último tiempo tuvimos una mejora de competitividad contra el real, más allá de que la película de fondo sigue siendo un tipo de cambio que se sigue atrasando. Fíjense, atención, ¿no? Fíjense el tipo de cambio contra China,
¿no? Estamos, nuestro principio, digamos, ahí está parte del swap, ¿no? Estamos todo lindo del swap, pero nos van a inundar de importaciones también, ¿no? Porque estamos siendo cada vez menos competitivos con ellos, ¿no? Y después, por otro lado, ¿qué pasa con los mercados emergentes? Hoy va a salir una nota de Juan Pedro sobre analizando cuánto tiene este rally de los bonos en cuanto a lo local y a lo internacional. En lo internacional, en cuanto a la renta fija, no vemos grandes impulsores. Es cierto que han mejorado los bonos emergentes, pero tampoco tanto para que sea tan determinante. Lo que sí mejoró y bastante es la renta variable global. Fíjense el índice de América Latina, cómo se recuperó en el último mes, cómo Argentina también sigue acompañando en términos de las acciones este movimiento, con mucho más énfasis, ¿no? También ahí, en cuanto a las acciones, se ve ese mayor beta que está teniendo Argentina. Y cuando lo vemos en los bonos, ya metiéndonos de lleno en el mercado local, y ya termino, es, bueno, ¿cómo se recuperó? Bueno, el Merval ya venía en recuperación, lo habíamos visto en el house anterior, y este último mes le tocó fue el turno de los bonos soberanos. Fíjense el GD30, cómo recuperó $5, no es tanto, pero bueno, por lo menos no se fue a los 20 o 19 como había tenido allá por el 2022. Y cuando nos vamos a la curva en pesos, bueno, tenemos esta paridad, todo va convergiendo acá, todos los instrumentos que ya sea ajustable por inflación o por tipo de cambio, bueno, y ahí ponemos también los duales, más o menos fueron un buen vehículo para cubrirse de la suba de la brecha cambiaria, ¿no? Esto ustedes lo pueden, perdón, de la suba del contado con liquidación. Acá lo pueden ver ustedes simplemente para tener referencia cómo en el último mes los globales por fin acompañaron al Merval, subieron más o menos al 10%, en tanto que para los instrumentos en pesos, si trazamos la línea de un 50%, están todos más o menos parejos. Los duales son los dollar links son los que asoman un poquito más la cabeza, pero están todo bastante equilibrado, bastante buen instrumento para cubrirse de la inflación y del aumento del contado con liquidación, y claramente fue acá el gran ganador de todos, sigue siendo el Merval, que en lo que va de este año aumentó casi un 90%. Eso es un poco lo que les quería contar. Nico, Juanjo. Muchas gracias, Martín. Espectacular. Solamente dos comentarios para reforzar o para resumir la charla tuya. Inflación sigue fuerte, sigue corriendo fuerte y va a seguir fuerte. El crawling peg viene acompañando despacito, un poquito retrasado, pero viene acompañando. Se mantuvo la brecha. Ahí Jota nos va a contar un poco a ver qué pasa para adelante con el tema de la brecha. Y nada, le damos ya la palabra a Jota, si llegamos bien con los tiempos después. Perdón, Jota, que arranqué acelerado y no te di la palabra para buenísimo, Nico. No hay problema. Bueno, ahí como comentaba Martín, vamos a ver si estamos viendo, bueno, sí, las circunstancias de las reservas internacionales son complicadas, estamos en reservas netas. Ahí comentaba Martín, el último dato daba 1.900 millones abajo, al 9 del 6 estaban 1.500 millones. La realidad es que vamos a tener un segundo semestre muy complicado en lo que es reservas, que se va a financiar seguramente con la activación del swap chino. Ya se vienen operando a razón de 60 millones de dólares en yuanes para pagar de alguna manera las importaciones conforme a las operaciones que se vienen dando en el MUL, con lo cual esa nueva deuda de proveedores que comenta Martín, sobre las cuales se piensa financiar el gobierno en el segundo semestre, va a ser seguramente con los yuanes del swap chino. Y bueno, son circunstancias que me llevan a, si tengo que responder la pregunta de siempre, si el dólar está barato y si me parece que la brecha al nivel de 97 que cerró ayer está barata, y yo les diría que sí. Fíjense la evolución que tuvo todos los dólares cable respecto a los ADR, el AL y el GD30. Ahí vemos que hubo una fuerte intervención para tratar de impactar en el cable en el mes de mayo, que se vendieron casi 800 millones de dólares a razón de 40 millones de dólares diarios. Esto logró contener la suba, pero no impidió la suba de casi 10% en lo que se dio en mayo. Fíjense que obviamente la brecha
entre el cable determinado por el L30 y el GD30 respecto al cable con ADR. Se explica esta intervención que hubo en el central. Ese ritmo de intervención cayó en lo que va de junio, está operando en niveles de 20-25 millones de dólares. Seguramente va a mantener niveles de intervención con reservas que no tiene. De acá a las PASO quedan prácticamente 40 ruedas, un poco menos de 40 ruedas, con lo cual si mantiene este ritmo de intervención de 20 millones de días, son 800 millones de dólares de reservas que no tiene, que seguiría utilizando. Si aumenta 40 millones de dólares en forma diaria la intervención, como fue en mayo, ahí pasaría a 1.600 millones de dólares, con lo cual, respondiendo a la pregunta, si el dólar está caro, sí está caro, pero seguramente puede estar más caro, y no está más caro por la intervención que viene haciendo el Banco Central en el mercado, ¿no? Fíjense en términos reales, el cable, que es la línea naranja, por tipo de cambio real multilateral, está a niveles de 196, está por debajo de los máximos del 2001, y está dentro de todo por debajo de las crisis que tuvimos durante esta gestión. Si vemos a valor presente, que es lo que te muestra este gráfico, cuánto debería ser el valor del dólar hoy, de acuerdo al tipo de cambio real multilateral en las crisis que vivimos durante esta gestión, tenemos que deberíamos estar en niveles de 600 pesos por dólar, a fines del 2021, comienzos del 2022, donde estaba la incertidumbre si íbamos a arreglar con el Fondo Monetario, y también en junio de 2022 con la renuncia de Guzmán. Yo creo que, dada la circunstancia, vamos a ver, alguna medida va a terminar tomando el gobierno después de las PASO. Seguramente va a aplicar o algún impuesto a factores que generan demanda de dólares por la situación que va a vivir en las reservas. Fíjense la situación que estamos ahora a junio del 2015, para ver un momento similar desde las circunstancias actuales. Las reservas netas estaban en 16.500 millones de dólares. Pues hubo el pago del RO15, que cayó mucho las reservas a lo que fue el fin del 2015. Esta es una situación que obviamente no tenemos hoy por hoy en este año. Ahí lo comentaba, se va a utilizar el swap de China para pasar estos meses de tormenta, pero indudablemente, seguramente después de las PASO va a haber una medida que termine afectando la demanda de dólares, ya sea la aplicación de un nuevo impuesto o ya sea un desdoblamiento cambiario. Vamos a ver qué es lo que aplican, pero bueno, seguramente vamos a vivir una circunstancia similar a la que vivimos en los momentos que les comentaba, que ahí en términos reales había llegado a un dólar de, como pueden ver en el gráfico, de 600 a precios de hoy, que sería en términos reales casi 220, con lo cual hoy por hoy, si yo les diría, si me preguntan qué es lo que conviene, yo me siento más resguardado con lo que son activos en cable, pero bueno, obviamente es seguro que va a seguir interviniendo en el corto plazo hasta las PASO del gobierno. Y bueno, vamos a ver cómo van evolucionando las variables. Bueno, es el gráfico que comentaba Martín, que es la correlación que tiene hoy por hoy entre la cantidad de pesos en el sector privado, sumando el 50% de las plazos fijos sobre las reservas. Esto es una comparación de stocks. Esto nada más funciona cuando la incertidumbre sobre los flujos es muy elevada, como en los momentos actuales. Fíjense que está dando a niveles de 600 pesos por dólar. El problema es que la dinámica que tiene esto con la emisión está viendo de pesos para pagar intereses sobre los pases y los LELIQ. Dan una proyección de casi 1.000 pesos por dólar de acá a fin de año, con lo cual mantiene un crecimiento entre el 7 y el 9% mensual, por lo cual les reitero, yo hoy por hoy, si tengo que estar recomendando un activo, sería cable, y después vemos qué instrumentos para aprovechar este factor. Respecto de lo que son los bonos soberanos, bueno, la realidad es que están recuperando, ahí lo comentaba Martín,
El que aparece por lejos como el más barato es la L30, fíjense, está rindiendo TNA de 50%, $22,55 en lo que son globales. Seguimos recomendando dentro de todo el GD35 por el ser el bono de menor paridad, $27,4. Ahora, si yo me tengo que quedar con un bono, es con el L30, como les comentaba. Fíjense cómo está la curva. Esto marca una pendiente muy negativa. Si consideramos escenarios estáticos de acá al 31 de diciembre por devengamiento, si se mantiene el mismo rendimiento, el L30 debería subir a $28,50, con lo cual marcaría una suba de 26,74%, con el GD35 ese cálculo da 10,73%. La realidad es que a los rendimientos que está presentando hoy por hoy el tramo largo de la curva soberana, hay activos en curva subsoberana que vienen siendo afectados por el ruido de normativas recientes del Banco Central, que me parecerían un poquito más atractivos, pero bueno, la realidad es que la intervención que está habiendo en el L30 por parte del Banco Central está llevando a que el spread con el GD30 esté en máximos históricos. Fíjense el gráfico inferior que muestra la evolución desde el 2020 hasta el 2021, el spread entre el GD30 y el L30 ahora está en niveles de 29,18%, es un disparate, el promedio fue 13% en los últimos 3 años, y esto transformó que el AL30 sea el bono que mejor pueda de alguna manera soportar quitas fuertes. Ahí vemos un escenario estático que había hecho Juan Pedro en el día de ayer, que muestra que con quitas del 50% y una yield de rendimiento de 15% final de ejercicio de simulación, igual daría un upside de 32%, con lo cual termina siendo el bono más defensivo para las circunstancias locales. Vemos que las acciones los bonos están rebotando desde los mínimos de fines de mayo. Puede ser por factores internacionales, y yo no lo diría tanto. Yo me parece que, bueno, dadas las circunstancias de lo que estaban pagando hoy por hoy importadores por lo que son bonos dólar link, corporativos más que nada, y bueno, lo que son bonos MEP corporativos, ley argentina, estuvieron saliendo muchas emisiones a niveles del 5%, cuando los bonos ley internacional de mismo emisor estaban rindiendo, como el caso de YPF, hasta 16%. Me parece que eso llevó a que muchos empiecen a mirar lo que es la curva soberana, dada la caída que tuvo desde diciembre hasta fines de mayo. Vemos en el gráfico de abajo, venía lo que son los bonos soberanos correlacionando muy bien con el ETF de bonos emergentes, EMB, también con los high yield norteamericanos, que se ve en el gráfico con el HYG. Esta correlación se rompió a comienzos de enero del 2023, en parte ahí estuvo la decisión de Massa de recomprar bonos soberanos con dólares que, bueno, después hicieron falta y hacen falta, que generó un overshooting y después se acomodó. Pero bueno, me parece que más que nada genera por las circunstancias locales, dada la paridad que estaban teniendo, y que me parece que esta paridad, como venimos mencionando, contemplan gran parte o descuentan gran parte del escenario que tenemos por delante a estas paridades de 22, como decíamos, el L30, GD35, 27. Después, comentando brevemente, bueno, esta búsqueda de cobertura, vemos cómo todo lo que es duales y dólar link están rindiendo muy negativo en el corto plazo. Ya duales agosto recién están casi con tasa de interés positiva. Puede ser un buen instrumento. Los SER que están rindiendo más 12, el dual agosto 2024 está rindiendo 2,65, los SER en este momento están rindiendo 13%, si mal no recuerdo. Y después, bueno, voy a pasar rápido porque ya nos estamos quedando sin tiempo. Vemos lo que pasó, un breve comentario
sobre los bonos subsoberanos. Una normativa del Banco Central en donde obligaba a refinanciar vencimientos de capital por el 40%, perdón, por el 60% de los vencimientos de capital a las provincias. Recordemos que las provincias, muchos habían llegado a acuerdos con acreedores en donde empezaban a vencer el capital producto de lo que fue la pandemia del 2022. En este año, una de ellas era Córdoba. La medida del Banco Central trataba de ahorrar 260 millones de dólares, no obstante la justicia con el pedido de amparos está trabando esto. Esos 260 millones de dólares, la más afectada era Córdoba con 153 millones de dólares aproximadamente. La realidad es que el bono más afectado era el CO25, que está rindiendo 25%, estaba con precios de 79 clean. Vemos que las circunstancias de la provincia bueno, no amerita un castigo mayor al que está sufriendo ahora. Fíjense, los últimos datos de los últimos 4 trimestres muestran un resultado financiero de 683 millones de dólares. Viene con resultados financieros interanuales en el 2021 de 700 millones de dólares, en el 2022 de 800 millones de dólares. La deuda son de 2.500 millones de dólares. Consideramos que, más allá de la circunstancia actual de lo que pasó con esta normativa del Banco Central, la provincia tiene 143 millones de dólares de depósitos en dólares en el sistema financiero local para responder. Seguramente el año que viene va a poder conseguir prolongar vencimientos. Lo que son el bono local CO26 está rindiendo a nivel de 5% de TNA, que es un bono legislación argentina en dólar MEP, con lo cual también puede absorber demanda y estuvo absorbiendo demanda de importadores. No nos parece que a la circunstancia actual amerite sacarlo de las recomendaciones. Nosotros venimos recomendando prácticamente 3 bonos subsoberanos: Mendoza, Córdoba y Santa Fe. Mantenemos la línea en cuanto a eso, dado que son provincias que o tienen muchísimos activos financieros en cartera, como es el caso de principalmente Santa Fe, o muy baja deuda, o resultados financieros muy positivos y una política presupuestaria muy disciplinada para los tiempos que estamos viviendo. Y fíjense lo que son los rendimientos. En estos momentos el CO26 está rindiendo casi 25,35%, y el GD35, que era lo que les comentaba, está rindiendo prácticamente 24,1% de TNA. Obviamente son distintas duration, 4,75 contra 1,18, pero bueno, la realidad es que yo en lo particular me siento más cómodo con créditos que respetan una disciplina fiscal. Vamos a ver Córdoba, el resultado electoral que viene, bueno, el resultado electoral que se genere ahora a fin de junio, si vendría a ser el candidato del oficialismo. En lo personal me quedaría más tranquilo que si llegara a ganar juez, pues fue intendente de la ciudad de Córdoba y no tuvo una disciplina fiscal a la cual uno pueda considerar como buena. Y en esta circunstancia vamos a lo que es renta variable. Para ser rápido, la realidad que el Merval vino subiendo mucho en los últimos tiempos, está en niveles de 750 dólares, si mal no recuerdo. Fíjense cómo se fue diferenciando de lo que es el riesgo país. Hoy por hoy, en relación a la gráfica que tenemos a la izquierda, si vemos la correlación desde el 2018 hasta ahora, el Merval debería valer, con el riesgo país actual de 2.350 puntos, 400 dólares, está en 750 dólares. Obviamente está la expectativa del cambio electoral jugando en los precios del Merval. También está lo que decíamos, la incidencia de muchos jugadores que, como los importadores, que recurren a acciones como para tratar de tener el resguardo de esa deuda con proveedores que tienen en el exterior, o también así de inversores
y a los cuales están jugando el play electoral. Tengan en cuenta que a fin de enero, cuando el riesgo país era de 1.860 puntos, el Merval estaba en $727, con lo cual yo les recomendaría en parte sacar fichas del tablero, tomar un poco de ganancia, esperando a, bueno, básicamente circunstancias que puedan vivirse con el dólar cable después de las PASO. Fíjense la correlación entre, bueno, lo que es el Merval en dólares, ahí lo vemos representado en la línea negra, el GD30 en la línea azul, cómo fue evolucionando en las mejoras desde mayo hasta ahora. Y bueno, lo que es la línea naranja es el dólar cable en términos reales, en eje inverso. Yo, como les decía, me parece que va a haber un overshooting, seguramente después de las PASO o no sé cuándo, pero eso nos va a dar un nivel de Merval más bajo como para poder aprovechar estas circunstancias. Si vemos la evolución, casos puntuales, nosotros veníamos hablando, ya habíamos tomado ganancias de Aluar. Fíjense que Aluar, tanto Aluar y Ternium terminaron siendo los activos que obviamente tienen mayor resguardo, o más se similan a activos dólar link de lo que puede ofrecer el Merval. Están caros, fíjense, Aluar está valiendo casi 2.100 millones de dólares, está cotizando con ratios de price earning estimado este año de 9,7 veces ganancia, Enterprise Value EBITDA de 5,70. Nosotros ya en abril comentábamos que a 2.000 millones de dólares era nivel para tomar ganancia. En el caso de Ternium Argentina, nosotros recomendamos pasar a la controlante Ternium Luxemburgo. La correlación entre el CDR de Ternium Luxemburgo, TXR y Texar, nunca estuvo tan barato pasarse de Texar a TXR. La realidad que está valiendo 3.500 millones de dólares Texar. No es que esté caro, pero la controlante está mucho más barata. YPF, lo mencionamos como oportunidad. En abril del 2022, la realidad es que si viene plata argentina, va a venir a Vaca Muerta. Vaca Muerta va a ser el factor que canaliza recursos, y YPF puede llegar a ser y va a ser uno de los activos en que contemple esto. Está valiendo casi 5.000 millones de dólares. Ahí tiene una resistencia. En el corto plazo va a tener ruido, básicamente puede verse afectado los ingresos de todo lo que es el downstream. Le está pidiendo el gobierno que financie importaciones de gasoil. Seguramente vamos a ver en el segundo semestre si el precio del surtidor permite que tengan actualizaciones similares a lo que tiene la inflación. Eso veremos. Está el riesgo de que el gobierno la utilice como, bueno, herramienta electoral. No obstante, si vemos en el largo plazo, esto lo mencionábamos, por ratios simulando 2,5 veces Enterprise Value EBITDA, está más cerca de $19 que de los 12,30 que tiene hoy por hoy YPF como target. Acuérdense que si llegara a obtener este objetivo de duplicar la producción de petróleo en los próximos 10 años y aumentar la producción de gas del 30% en los próximos 5 años, que era lo que habían comentado en el Investor Day de marzo, estamos hablando de una EBITDA de más de 10.000 millones de dólares de YPF contra una EBITDA de 4.900 en el 2022. Bueno, Pampa, la verdad que viene subiendo mucho, está valiendo 2.100 millones de dólares, está cotizando con un PER de 5,3, un Enterprise Value de 4,1. Es un activo que nos gusta, pero en el corto plazo puede tener una toma de ganancias. Central Puerto está en misma sintonía. Hoy por hoy hay un poco de ruido por esta intención del gobierno de sacarle la concesión de Piedra del Aila. Son 25 a 35 millones de dólares de EBITDA que se perdería la compañía, básicamente en el 2024. Hoy está cotizando a Enterprise Value EBITDA trailing de 2,70. La compañía ve EBITDAs superiores a 300 millones de dólares, 350 en este año, 310 millones de dólares el año que viene. Está barata en lo que son activos, pero bueno, estas circunstancias pueden llegar a que por lo menos lateralice en el corto plazo.
Y Mirgor es una compañía que el mercado la ve con recelo por la situación que está pasando con las reservas. La realidad es que está pagando en yuanes, está aplicando pago de importaciones en yuanes, lo que le está permitiendo que en el bimestre abril-mayo esté registrando aumentos de despachos de celulares de casi 15% respecto a bimestre similar del 2022 y 30% de lo que es televisores. La realidad es que toda la incertidumbre que hay para adelante, me parece que está descontado los precios, teniendo en cuenta que vale 259 millones de dólares, tiene 53 millones de dólares en caja, y en términos nominales este año podría llegar a ganar 200 millones de dólares, viene de ganar 142 millones de dólares el año pasado. La verdad que la última noticia del acuerdo con Millicom es muy interesante, se abre el espectro de lo que son las operaciones de Mirgor Internacional en forma muy relevante, porque es un contrato de casi 200 millones de dólares que empezaría a activarse, 200 millones de dólares anuales, ¿no? Que comenzaría a activarse en agosto del 2023. Y yo creo que un activo que tenemos que estar mirando, y permítame recomendarle ya para cerrar justo en la hora, para apostar al trade vaca muerta sin estar tan ajustado a lo que es riesgo argentino, me parece que es Tenaris. Tenaris está dando una oportunidad única, está valiendo poco más que valor libro, el valor libro es 25,20, el ADR ahora estaba en niveles de 27,8, supo estar en ese nivel la semana pasada, que es donde empezamos a hablarlo, con las charlas con comerciales y productores dentro de la compañía. La verdad que viene de presentar el mejor trimestre en su historia, el primer Q del 2023, en donde vendió 1.123.000 tubos, tuvo una EBITDA de 1.400 millones de dólares y una ganancia de casi 1.128 millones de dólares. La generación de caja fue 800 millones de dólares. La compañía vale 16.000 millones de dólares. Está contemplando o está valiendo price earning de 4,9 y enterprise value EBITDA de 2023 de 2,8. Si a esto también a la caja le restamos, hoy por hoy tiene una caja de 1.600 millones de dólares, prácticamente el 10% del market cap de la compañía. A fin de año mi estimación es que va a terminar con una caja de casi 3.000 millones de dólares. A esto se suma activos que no consolida, que es el 11% de Ternium Luxemburgo, más un 3% de Usiminas, más un porcentaje que tiene en una central térmica en México que se llama TechGem. Esos son 1.000 millones de dólares. Contemplando eso, está cotizando a un Enterprise Value EBITDA 2023 de 2,8 veces. Históricamente está en niveles muy bajos. Fíjense lo que es la gráfica. Ni siquiera en el 2022 estaba en niveles tan bajos. ¿Y cuál puede llegar a ser la explicación, que me parece que es infundada, de estos precios de Tenaris? Es que están cayendo los taladros activos de perforación en Estados Unidos, en parte por la caída que tuvo el precio del Brent. Recordemos que viene de 120 y ahora está en 75, no obstante el shale norteamericano opera con un costo de $40 de base. Lo que mencionaba la compañía es que las empresas que están bajando perforación de equipos son empresas chicas de producción estacional o aleatorio, que no son los clientes de Tenaris. Tenaris ve un margen de EBITDA sobre venta superior al 30% en lo que queda del año, opera con un lag de casi 3 trimestres entre lo que se produce en las compras y lo que se registra en los balances. La realidad que hoy por hoy termina siendo un dividend play de casi 3,5%, paga $1 por año de ganancias, a los cuales no está sujeta la quita de impuestos porque Tenaris tiene sede en Luxemburgo, y estás pagando un price earning de casi 5 y un enterprise value EBITDA de 2,8. Me parece una oportunidad única para aprovechar y sacar un poco de fichas del mercado local, apostando a un activo muy barato y que, bueno, la verdad está dando una oportunidad muy interesante para entrar. Con esto corto la presentación, así damos espacio a preguntas. Gracias, Jota. Muy bueno, ¿no? Espectacular. Trato de resumir dos o tres ideas.
el dólar cable lo ves atractivo desde el punto de vista de lo que podría llegar a darse pospaso y por digamos, las dinámicas que hemos tenido en el pasado. Dentro de lo que es activos, las acciones podrían tomar un descanso o de acá a las PASO tratar de lateralizar un poco en algunos activos. Puntualizaste varios de empresas energéticas específicamente, y Mirgor. ¿Le ves oportunidad a lo que es el AL30 dentro de lo que es la curva de bonos soberanos como el bono más atractivo desde el punto de vista por ahí un poco más especulativo también, y tomando en cuenta que el gobierno es el bono que utiliza para controlar justamente el precio del control con liquidación, ¿no? Y el dólar libre, con lo cual podría llegar a estar intervenido por un tiempo, pero el hecho de que hoy esté con un spread de casi 30%, cuando históricamente estuvo siempre en niveles de 13, 14%, hace que sea por ahí una oportunidad dentro de los bonos soberanos. Y existen algunas oportunidades en bonos subsoberanos, como puntualizaste en el caso de Córdoba, que está bastante bien la provincia desde el punto de vista de los ingresos, con rendimientos bastante atractivos. Creo que con eso resumo un poco tus recomendaciones. No sé si querés agregar algo más a eso. Sí, mirá, estoy escuchando muchas preguntas sobre Vista. Vista me sigue pareciendo el mejor activo play puro de lo que es Vaca Muerta. Está valiendo $22. El target que veníamos hablando era de $27, que sería un enterprise value EBITDA de levemente menos de 3 veces EBITDA para este 2023. La verdad que el EBITDA va a ser $950 millones. Es una empresa, para mí es buenísima, es lo mejor que tenemos hoy por hoy como play puro para Vaca Muerta, que es la que va a canalizar las inversiones o flujos extranjeros, si es que viene plata a invertir a la Argentina. Yo ahí les recomiendo ser inversor de largo plazo. Obviamente va a tener sacudones, no le están permitiendo girar los dólares del mecanismo de incentivos al aumento de la producción, en donde contemplaban, si mal no recuerdo, casi $73 millones que iban a usar para hacer los buybacks en Estados Unidos. No obstante, las circunstancias del petróleo, donde yo en lo personal creo que vamos a tener un segundo semestre con el precio de Brent subiendo, difícilmente lo veo cayendo de niveles de $70. Ahí seguramente Estados Unidos va a tratar de recomponer las reservas estratégicas que vino utilizando producto de la suba del precio del petróleo por la guerra ruso-ucraniana, con lo cual me parece que es una apuesta a largo plazo. Está en $22, el target price lógico de corto plazo, como les decía, son $27, que es un enterprise value EBITDA levemente menor de 3 veces ganancias, pero la realidad es que a medida que se vayan activando estos aumentos de planes de evacuación, donde ya vemos que OTASA empezó a operar para exportar petróleo vía Chile, vamos a ver las ampliaciones de Oldeval paulatinamente en el tercer trimestre del 2023, eso va a generar a mayor potencial de aumento de crecimiento de producción que viene haciendo la empresa. La empresa viene haciendo todo bien, obviamente las circunstancias locales llevan a que de alguna manera se atenúe el ritmo de crecimiento que puede llegar a tener como potencial, pero bueno, es un activo para seguir invirtiendo en el corto plazo. De target price de corto plazo les diría $27, pero es un buy and hold para mí. Buenísimo, muchas gracias. Por ahí quizás para completar, resaltar que seguimos viendo atractiva la curva SER nosotros, tomando en cuenta que la inflación va a seguir en un ritmo sostenido en los próximos meses. Respecto a lo que es cobertura, los instrumentos dólar link y duales tienen rendimientos negativos, pero en definitiva todo depende del timing en el cual se produzca o se genere la devaluación del tipo de cambio oficial. Si esto se extiende en el tiempo y no sucede hasta el cambio de gobierno, creemos que por ahí algunos instrumentos están un poco caros porque están prediciando muy negativamente un salto evaluatorio.
mientras que quizás pensando ya en el año que viene, la devaluación en definitiva tiene que terminar sucediendo y bueno, en algún punto los productos hay que pricearlos comparado con lo que son los rendimientos con inflación. Así que nada, si no quieren agregar más nada, muchachos, estamos ya un poquito pasados en minutos. Nos vemos el mes que viene, si les parece bien, y muchísimas gracias por las presentaciones. Bueno, muchas gracias. Hasta julio. Gracias a todos. Saludos.